Hola, bienvenidas todas y bienvenidos todos a este espacio virtual que tenemos para alabar a Dios, para juntarnos y para alabar a Dios, aprendiendo cosas, enseñanzas de la Biblia. Y hace rato que no nos vemos personalmente, pero yo los veo, yo los sigo en las clases que están teniendo, en las clases de escuela bíblica. Hermosas. Y supe que estuvieron viendo últimamente, hablando sobre el bautismo. Y bueno, muy lindo, me encantó esa clase y me parece que tenían una tarea para hoy. Espero que la hayan preparado. Bueno, los invito a que en este momento tengamos una palabra de oración para pedir que sea lindo este momento y que sea de mucho aprendizaje y de muchas cosas lindas. Así que los invito a que cierren los ojitos y que nos dirijamos al Señor en oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por este espacio, porque a pesar de las dificultades que hay últimamente, podemos juntarnos igual, podemos reunirnos, los niños y las niñas pueden aprender tus enseñanzas. Gracias por las maestras que preparan esto todas las semanas, por su trabajo, por todo lo que piensan en esto y todo el tiempo que le dedican. Te pedimos, Señor, que sea de bendición, que tengan hoy los niños una linda clase. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Amén. Hola chicos, hola chicas y queridas familias. Bueno, hoy tenemos una lectura bastante extensa, así que si quieren buscarlo en sus Biblias para acompañar la lectura y si no, escuchamos con atención. En Mateo 10 comienza el título diciendo Jesús escoge a los 12 apóstoles. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Luego continúa antes del versículo 5 diciendo Jesús envía a los discípulos a anunciar el reino de Dios. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni bolsa para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, no se cumplirá. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Y el último tramo del texto de hoy se titula Persecuciones. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes,
aunque también ingenuos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Y hoy estamos viendo acerca de los discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Es aquel que sigue a un maestro. Habitualmente eran los estudiantes los que elegían al maestro. Pero en el caso de Jesús, cuando habitó esta tierra, cuando estuvo con sus amigos y sus discípulos, fue él quien eligió a sus discípulos, que aprendieron lo que Jesús les enseñó y Jesús les explicó cómo tenían que vivir la vida. Y eligió a personas muy diversas, eligió a hermanos, a pescadores, a recaudadores de impuestos, gente muy diversa entre sí, como los que venimos a la iglesia, que somos hermanos en la fe en Jesucristo. Y les dio una serie de instrucciones a estos discípulos. Dice el primer versículo: Jesús amó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y le dio esta serie de indicaciones: no vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Estas regiones de paganos eran personas que no creían en el Dios de los judíos. Por eso se les decía paganos. Y sigue la lectura bíblica y dice: vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sí, Jesús los está invitando a esos discípulos a que vayan a buscar a los que son como ellos, a los que son judíos, que están como ovejas perdidas sin pastor. ¿Y dónde vimos nosotros una oveja? Por ahí vimos una oveja en la tele, o vimos una oveja en la escuela cuando fuimos a la granja educativa, en la República de los Niños. Entonces mucho no sabemos de ovejas, pero las ovejas son animales que necesitan de su pastor. ¿Sí? El pastor es quien las cuida, les dice que tienen que salir del corral, les dice que tienen que volver, y si hay algún peligro, las defiende. Y si se pierden, las trae de nuevo, porque una oveja que se pierde, después no sabe volver. Y tampoco se puede defender. Las ovejas, cuando las atacan, se quedan quietitas. Entonces alguien las tiene que defender. Y en este caso era el pastor de las ovejas. Y Jesús les dice: vayan a buscar a las ovejas de Israel primero. Y entre las instrucciones que les das, les dice: no se ven ni oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No se ven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Saben que en la época de Jesús no había tarjetas de crédito, ni de débito, ni papel, moneda. Lo que había era plata y oro, y la gente iba con plata y oro para poder comprar alimentos. Y les dice: tampoco se ven ropa de repuesto, porque en el camino del Señor siempre, de alguna forma, Él nos está proveyendo lo que necesitamos para seguirlo. Él está ahí acompañándonos y cuidándonos. Y Sari nos leyó, cuando hizo la lectura bíblica, una serie de indicaciones y les dijo: no se hagan problema, porque cuando tengan que hablar va a ser el Espíritu de Dios quien hable, porque Dios les había dado autoridad para poder hablar. Entonces, ¿qué podemos aprender de este versículo? Que Jesús, que es Dios que habitó esta tierra, convoca a Él a sus discípulos, que son personas muy variadas, como los que venimos a la iglesia,
que a veces somos de la misma familia y a veces no. A veces compartimos trabajos, hay veces no. A veces vamos a la misma escuela y hay veces no. Pero somos hermanos en Jesucristo y nos encanta encontrarnos y sentirnos familia. Y Jesús le da poder a esos discípulos para que sirvan, para que vayan a buscar esas ovejas que están perdidas, como nuestros amigos que no van a la iglesia o que están tristes. Nosotros podemos ir a contarle a nuestros amigos que están tristes acerca de Jesús. Y Jesús a sus discípulos les da una serie de indicaciones de qué hacer, que están relacionadas a que Dios nos cuida y nos acompaña en el camino de la vida. Así que te invito a que seas discípulo de Jesús, que sigas a Jesús y sus enseñanzas. ¿Y dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? En la iglesia, en la Biblia, con nuestros amigos de la iglesia. Aprendemos y conocemos de este Dios que habitó entre nosotros, este Jesús. Así que te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador y que te animes a contarle a esos nenes que conoces del jardín, de la escuela, de la secundaria, acerca de este Jesús que vos ya conociste y al que aceptás. Así que aceptemos a Jesús y seamos discípulos y discípulas de un maestro que nos enseña acerca del amor, del cuidado, que nos cuida. Y ahora te dejo para que veas una canción sobre los discípulos de Jesús y después vamos a ver un video con bautismos de los niños y adolescentes y grandes de la Iglesia de Dolores y con el bautismo de niños, adolescentes y grandes de la Iglesia de La Plata. La diversidad de bautismos, y el bautismo es la posibilidad de ser parte de esta comunidad de fe que queremos en Jesucristo. Nos bautizamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una comunidad de fe y somos parte del pueblo de Dios a través del bautismo, que es ese signo invisible de la gracia de Dios, que no la podemos ver, pero se hace visible, la podemos ver a la gracia de Dios en el bautismo. Así que vemos el video y después vemos las fotos de los bautismos. Andrés, Santiago y Bartolomé. Ven y decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos ni Jesús enviará. Siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver.
Hola chicos, acá estamos en otro domingo virtual y bueno, hoy me volvió a tocar la actividad. La actividad de hoy va a ser con la lectura que ya escucharon anteriormente y se basa en lo siguiente. Tienen que buscar en la Biblia, en internet, pueden buscar en YouTube, en Google, en alguna de esas plataformas con ayuda de un grande, obviamente siempre con ayuda de los papás o los abuelos. Y tienen que buscar una historia donde Jesús aparezca con los discípulos. Después de ver o leer o escuchar esa historia, tienen que dibujar cómo se imaginan ustedes que fue ese momento y mandárnoslos a las maestras. Obviamente estuve mirando sus fotos de sus bautismos y la verdad que salieron hermosísimos. Así que bueno, nada, espero sus dibujos. Muchos besitos. Querida familia, queridos chicos, estamos ya finalizando nuestra clase de escuela bíblica de hoy y sabemos que seguramente ha sido de enorme bendición recordar la obra que realizaron los discípulos. Por eso, antes de despedirnos y de saber que nos encontraremos el próximo domingo, de esta manera, virtualmente, pero siempre juntos y siempre estudiando la Biblia, como también nos lo enseñaron estos discípulos, y por supuesto es para saber siempre más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Quería que hagamos una pequeña oración antes de cerrar este encuentro. Cerramos los ojos si lo quieren, nos tomamos de la mano de alguien que tenemos cerca y oramos al Señor. Gracias, Padre nuestro, por darnos siempre la guía, la manera de saber cuál es el camino hacia ti. Te pedimos, Señor, que siempre nos des la fuerza, el deseo de aprender sobre tu palabra, sobre esta manera de guiarnos y poder ser tus discípulos, estos discípulos que somos e intentamos ser como lo han sido los primeros 12, predicando, alabando, curando, cuidando, enseñando cuál es el camino. Gracias, Señor nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos entonces el próximo domingo y muchas gracias por las bellísimas fotos y la enorme colaboración de todos sus papás, los abuelos, todos los parientes que nos están ayudando a justamente componer esto que es tan hermoso, que es recordar ese gran momento, nuestros bautismos, los bautismos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, que son la apertura a una nueva vida. Buen domingo para todos.